Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. Hoy tenemos de acompañante a Sunday. Es medio celosón, pero aquí está conmigo. Va a estar en el transcurso del video. En algunas partes va a salir, aunque sea su cola, pero aquí está conmigo. Bienvenidos a un nuevo relato. Estoy muy contenta. Yo soy Dilian, tu anfitriona. Y hoy te voy a contar una historia que nos mandó una suscriptora que espero que te agrade. Y también no solo que te agrade, sino que encuentres un mensaje. Porque recuerda que más vale saber a no saber. Así que quédate conmigo hasta el final. Ya sabes, si te gusta este contenido, si te gusta los relatos de brujería originales, por favor, te invito a suscribirte, a regalarme tu like, a dejarme un comentario, aunque me digas, Dilian, me encanta tu gato. Y bueno, pues comencemos con nuestro relato basado en hechos reales. Siempre creí en el amor verdadero, en ese que reconocías de manera inmediata, que con solo mirarlo, sientes que te llena completamente. Y fue así como conocí a Hidalgo, una tarde húmeda de septiembre en el malecón de Veracruz. Yo tenía 22 años, trabajaba en una tienda de ropa y apenas comenzaba a entender lo que era una vida adulta. Él era mayor que yo, venía del puerto, de una familia reconocida, y tenía una sonrisa tan hermosa que hacía olvidar el calor pegajoso del mediodía. Jamás imaginé que ese mismo hombre, con quien compartí mis primeros años de estabilidad y ternura, terminara siendo la razón por la que toqué el fondo más oscuro de mi alma. Pero el mal no llega de golpe, se instala poco a poco, con una humedad que empieza en la esquina de una pared y termina pudriéndolo todo. Los primeros años con Hidalgo fueron sencillos. Vivíamos en un departamento pequeño cerca del centro histórico. Yo era feliz, o al menos eso creía. No teníamos lujos, pero sí teníamos paz, y en esos tiempos la paz era suficiente. Con el paso de los años, las responsabilidades fueron cambiando la dinámica. Él comenzó a viajar con más frecuencia por motivos de trabajo. Decía que la empresa lo enviaba a reuniones en diferentes estados. Al principio lo esperaba con paciencia, creyendo en cada una de sus promesas de que solo serían por unos días. Pero las ausencias se alargaron y con ellas empezaron las sospechas. No eran celos, era una especie de presentimiento, de esos que te llegan sin aviso y te hacen temblar por dentro aunque nadie te haya dicho nada. La intuición de una mujer rara vez se equivoca, pero en ese entonces yo aún creía que el amor podía con todo, incluso con las mentiras. Fue en uno de esos viajes a Chiapas cuando él comenzó su amorío. No lo supe en ese momento, sino tiempo después, cuando nuestra relación parecía estar llegando al final. Según lo que logré reconstruir, se conocieron en una convención a la que ambos asistieron por casualidad. Ella no vivía en Chiapas, había llegado desde la Ciudad de México, y su nombre era Clara. Lo que comenzó como un encuentro pasajero se transformó en una relación secreta que duró meses, oculta entre mensajes y llamadas de medianoche. Mientras yo preparaba la cena o doblaba la ropa limpia, él enviaba palabras de amor a otra mujer. Nunca lo imaginé, porque aún tenía la inocencia de quien no conoce la traición. Todo comenzó a cambiar el día en que Clara pidió su cambio en el trabajo para estar cerca de Hidalgo. Mi esposo comenzó a comportarse diferente, más irritable, más ausente. Dormía poco, comía sin ganas y cada vez que sonaba el teléfono, se alejaba para contestar. En las noches decía que estaba cansado y cuando yo intentaba abrazarlo, su cuerpo se mantenía rígido y distante. Un sábado, al salir del centro comercial, vi a una mujer de cabello largo, castaño, con un vestido blanco. No la conocía, pero algo en su forma de mirarme me estremeció. Tenía los ojos fijos en mí y en mis hijos, con esa mezcla de curiosidad y desafío que pocas veces se ve en alguien que apenas hemos visto. Después supe que ella era Clara. Pasaron los meses y las cosas comenzaron a tomar un rumbo que me inquietaba.
Hidalgo decía que tenía más responsabilidades en la empresa, que habían viajes, cursos, capacitaciones, pero eran demasiados, como nunca antes. A veces se iba 3 o 4 días y regresaba con la misma historia: reuniones, retrasos, cansancio. Al principio le creí como una esposa que aún confiaba, pero poco a poco las piezas comenzaron a no encajar. Siempre había sido un hombre muy ordenado, de rutinas predecibles, de agendas marcadas, pero ahora sus horarios eran un misterio. No sabía cuándo salía ni cuándo regresaba. Su olor también cambió. Ya no era el mismo aroma de colonia fresca y jabón, sino ahora era más denso, distinto, como si el cuerpo le trajera consigo otro aire, ajeno a nuestra casa. Tenía la sensación constante de que algo no estaba bien, no solo en él, sino también en el ambiente. Así que una tarde, incapaz de seguir fingiendo que no veía lo evidente, le llamé a mi suegra. Siempre habíamos tenido una relación cercana y quizá por eso fue la primera persona en quien pensé. Desde que mi madre falleció de cáncer poco después de mi boda, ella se había convertido en esa figura de apoyo que toda mujer necesita. Cuando terminé de contarle mis sospechas, solo me dijo que debía hablar con Hidalgo, mirarlo a los ojos y pedirle la verdad. Sus palabras me quedaron retumbando todo el día. Sabía que tenía razón. No podía seguir viviendo con ese nudo en el pecho, con la duda carcomiéndome por dentro. Así que esa noche lo encaré. No hubieron gritos, ni llantos, ni escenas. Solo su voz asegurando de que no tenía nada oculto, de que solamente era por trabajo. Y aunque supe en lo más profundo que me estaba mintiendo, decidí creerle. Era más fácil abrazar la mentira que enfrentar la realidad. Después de esa conversación, algo cambió. Hidalgo comenzó a mostrarse más atento, más presente. Me ayudaba con los niños, cenábamos juntos, salíamos los fines de semana. Por un tiempo creí que todo estaba volviendo a la normalidad, pero el mal nunca se va sin dejar huella. Un par de meses después, empecé a sentirme distinta. Al principio pensé que era cansancio, los niños, el trabajo, las noches sin dormir, pero no era eso. Mi cuerpo empezó a resentirse de formas que no entendía, un dolor constante en el pecho, como si me apretaran por dentro, un zumbido en los oídos que aparecía solo por las madrugadas, y eso me hacía despertar. Además de una sensación extraña en la piel, como si estuviera muy seca, muy acartonada. Lo más perturbador era que me despertaba a la madrugada y ya no podía volver a dormir. Me levantaba, iba al baño y luego, simplemente, me acostaba mirando a la nada. A la par de esta situación, las cosas comenzaron a romperse sin razón. Los vasos se sillaban solos, los cuadros se caían y un espejo del baño se fracturó de la nada. Mi salud empeoró. Bajé de peso sin explicación. Las comidas me provocaban náuseas y mis manos comenzaron a ponerse huesudas. Los médicos decían que podría ser por ansiedad, que tenía estrés, pero yo sabía que no era cierto. Había algo más, algo que no tenía nombre y yo no sabía qué era. Muchas veces cuando me despertaba a la madrugada y ya no podía dormir, podía sentir el olor a perfume femenino, dulce, empalagoso, como si alguien hubiera pasado rozándome a la par de que yo sentía de que alguien me estaba observando en un rincón. Empecé a creer que tal vez yo era la única que lo sentía, ya que mi esposo parecía no percibir nada, hasta que desgraciadamente mis hijos comenzaron a enfermar también. Fiebres repentinas, pesadillas que los hacían gritar por las noches. Decían que veían a una señora parada junto a la ventana. Una vez, al levantarme para calmarlos, vi lo que ellos veían: una silueta femenina de cabello largo y vestido claro. Estaba parada frente al cristal. No pude moverme. Cuando parpadeé, esa silueta ya no estaba. Las semanas siguientes fueron una tortura. Había días en que despertaba con moretones en las piernas o con marcas finas en los brazos.
como si me hubieran arañado durante la noche. Fui perdiendo la energía, no podía concentrarme. Intentaba enfocarme en rezar, en volver a la fe, pero cada vez que lo hacía, algo interfería. Escuchaba ruidos en el techo, golpes en la pared, susurros detrás de la puerta. Incluso una madrugada sentí un aliento en el oído que me hizo estremecer de horror. ¿No era mi imaginación? No podía hacerlo. La enfermedad se profundizó. Mi cabello comenzó a caerse en mechones, la piel se me tornó amarillenta y la sensación de estar vacía por dentro se volvió insoportable. Hidalgo me llevó al médico y todos los análisis salieron normales. Seguían diciendo los doctores que era estrés, pero en el fondo yo sabía que mi cuerpo no estaba enfermo, lo estaban destruyendo. El punto más bajo llegó una noche de lluvia, cuando el cielo parecía desgarrarse en dos. Los truenos hacían vibrar las ventanas y cada relámpago iluminaba la casa por un instante, dejando sombras que se movían solas por las paredes. Los niños dormían intranquilos, girando y murmurando entre sueños, como si también sintieran la presencia de algo que no debía de estar ahí. Me levanté para asegurarme de que las puertas estuvieran cerradas. Al pasar frente a la sala, un impulso me hizo detenerme. No sé si fue un sonido o un instinto, pero algo me obligó a girar la mirada. Ahí estaba el sillón grande, detrás, la ventana con la cortina entreabierta que dejaba pasar la luz amarillenta de los faroles de la calle. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra, oscura, compacta, densa como humo atrapado. Tenía la forma inconfundible de un hombre sentado, con los hombros anchos, como si me observara en silencio desde aquel rincón. El corazón me dio un vuelco, pero no pude moverme. Permanecí inmóvil, sintiendo cómo el miedo me subía desde los pies hasta la garganta. La sombra no se desvanecía con la luz del relámpago. Al contrario, se hacía más sólida, más presente, como si absorbiera la claridad en lugar de desaparecer con ella. Entonces, algo ocurrió que jamás olvidaré. La figura comenzó a moverse. Vi cómo se incorporaba, alzándose hasta quedar de pie. Era más alta que cualquier persona que hubiera visto. No caminaba, se deslizaba. No tenía rostro, pero yo sabía que me estaba viendo. El aire se volvió helado, el cabello de mis brazos se erizó y sentí un peso en el pecho, como si algo invisible me empujara hacia atrás. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí sin pensar, directo hasta el apagador, y entonces encendí la luz. El resplandor llenó la sala y todo parecía estar en orden, el sillón vacío, la ventana cerrada, pero el aire seguía distinto. Un olor fétido inundó de repente la habitación. Era como a carne podrida, a algo que había muerto hacía mucho tiempo. Me quedé quieta, intentando recuperar la respiración. Sabía que si hablaba, si hacía el más mínimo sonido, algo respondería desde el silencio, ese silencio espeso que llenaba la casa. Me quedé quieta intentando recuperar la respiración. Sabía que si hablaba, si hacía el más mínimo sonido, algo respondería desde el silencio espeso que llenaba la sala. Así que me di la media vuelta sin mirar atrás y subí las escaleras con el corazón golpeando en mis oídos. Al llegar al cuarto cerré la puerta y me metí bajo las cobijas como una niña que buscaba refugio. Pero el olor seguía ahí, presente, como si me hubiera acompañado. Supe que ya no era psicológico lo que estaba viviendo, sino que tenía otro origen. A la mañana siguiente, todavía con el cuerpo entumecido por el miedo, decidí contarle a Hidalgo lo que había pasado. No quería que pensara que me estaba volviendo loca, pero necesitaba decirlo en voz alta. Le relaté todo: la sombra en la sala, el olor fétido, el miedo que me dejó sin aliento. Mientras hablaba, él apenas levantaba la vista del teléfono. Cuando terminé, solo dijo que no era nada grave, que debía descansar más y dejar de ver películas de terror por las noches. Intentó sonreír,
pero su gesto fue vacío y distante. Pasaron las semanas y la rutina volvió a quebrarse. Hidalgo comenzó a viajar otra vez de forma más frecuente. Capacitaciones, proyectos, revisiones de obra. Decía que lo necesitaban fuera, pero yo sabía que había regresado con su amante, Clara. Entonces decidí que si a mi marido no le importaba mi salud ni mi tranquilidad, debía cuidarme yo. No podía seguir esperando a que él regresara con su indiferencia, mientras algo me drenaba poco a poco la vida. Fue entonces cuando pensé buscar ayuda, no en médicos, porque ya había visto varios, y todos me decían lo mismo: estrés, cansancio, depresión. Pero yo sabía que lo que estaba viviendo no era de este mundo. El destino, o tal vez la casualidad, me puso en el camino la solución. Una tarde, al ir a recoger a mi hijo a la escuela, me encontré con Marta, la mamá de una de sus compañeritas. Teníamos años de conocernos, y ella, al verme pálida, me preguntó que si estaba bien. Le conté por encima lo que me estaba pasando, con vergüenza de que sonara ridículo, pero su rostro se puso serio. Me dijo que conocía a alguien, a una mujer que muchos acudían cuando la ciencia no podía explicar lo que pasaba. Era una bruja blanca, según sus palabras, que ayudaba sin pedir dinero, solo donaciones. No me dio detalles, solo un nombre y una dirección escrita en un papel. Consultorio espiritual, Doña Irene. Ese mismo día, sin decirle nada a Hidalgo, salí de la casa. El consultorio no tenía letrero, solo una puerta pintada de rosa, con un pequeño ojo turco colgando sobre el marco. Empujé la puerta y una campanita tintineó con un sonido metálico. Detrás de una cortina color vino, Doña Irene apareció con pasos silenciosos, con sus ojos fijos en mí, estudiando cada movimiento como si pudiera leer mi vida solo con mirarme. Me hizo señas para que me sentara frente a una pequeña mesa, cubierta con un mantel negro, donde ya reposaban las cartas del tarot. Te leeré las cartas, así sabremos cómo está tu energía, y podré preguntar a mis guías si puedo ayudarte, me dijo antes de cualquier cosa. Doña Irene tomó las cartas con cuidado, extendiéndolas sobre la mesa mientras murmuraba oraciones. La lectura duró cerca de 20 minutos. Cada carta que levantaba parecía reflejar mis miedos más profundos, caminos que se cerraban, desamor y problemas financieros. Finalmente, cuando colocó la última carta sobre la mesa, se inclinó hacia mí y me dijo que me estaban haciendo brujería con la muerte, que no estaba enferma de manera natural, que alguien estaba haciéndome brujería para quebrarme desde adentro. Y no era una fuerza cualquiera, era alguien que quiso tomar mi vida y mi hogar como si fueran suyos. Yo no podía hablar, estaba atónita. La realidad que había estado negando durante meses se presentó ante mí con una crudeza que me dejó paralizada. Doña Irene respiró hondo y continuó diciendo que podía ayudarme, pero con una condición: que cuando realizara la limpieza espiritual, cuando cortara toda maldad y todo daño, todo el peso de esa oscuridad, debía regresar a quien lo envió. Dijo que una canallada como esa no puede salir impune, que no era solamente por mí, sino era por la justicia que el universo exigía. Me dijo que no podía protegerme sin que la energía vuelva a su origen. Si lo hacemos, esa persona sufriría las consecuencias de sus actos y no habría manera de escapar de aquello. Sentí miedo, sí, no lo voy a negar, pero también sentí una especie de alivio. Entonces la curandera me dijo que me iba a entregar un amuleto, que lo debía usar mientras ella me hacía las curaciones necesarias para limpiar todo el daño, que no lo debía de perder y que no me lo podía quitar. Me dijo que debía de tener fe y fuerza, porque lo que venía no iba a ser fácil. Salí del consultorio con las manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza. Sabía que el camino que estaba a punto de recorrer sería oscuro y peligroso, pero también entendí que no tenía otra opción.
Volví a ver a doña Irene varias veces más durante las siguientes semanas. Cada visita era distinta. Hicimos rituales de corte, limpiezas con fuego, agua bendita y oraciones que ella recitaba con una solemnidad que me erizaba la piel. Decía que era necesario cerrar los portales, cortar los hilos de energía que me unían al daño y devolver lo que me habían enviado. El mal no se destruye, solo se devuelve a su fuente. Lo repetía una y otra vez. Yo obedecía a cada paso, ayunos, rezos, baños con hierbas e idas al templo. Poco a poco la oscuridad comenzó a disiparse. Al cabo de un mes, lo imposible empezó a ocurrir. Las ojeras bajo mis ojos se fueron desvaneciendo. Mi piel recuperó el color y una calma comenzó a instalarse en mi vida. Mis hijos también mejoraron. Dormían más tranquilos, reían de nuevo y hasta sus rostros parecían más iluminados. El ambiente de la casa también cambió, como si una luz hubiera sacado toda la oscuridad. Incluso mi esposo Hidalgo comenzó a cambiar. Comenzó a acercarse a nosotros de nuevo, al principio con cautela, como quien tantea un terreno que cree perdido, y luego con una dulzura que hacía mucho tiempo no veía en él. Me hablaba con respeto, se quedaba más tiempo en casa y hasta me ayudaba con los niños. Por un instante creí que la vida me estaba devolviendo la paz. Me atreví a pensar que todo había terminado. Pero justo en esos días, cuando la felicidad parecía florecer, el mal volvió a tocar a mi puerta. Una tarde cualquiera, mientras barría el jardín, escuché pasos detrás de la reja. Al levantar la vista, la reconocí. Era Clara. Llevaba un vestido claro, pero ya no era la mujer altiva y seductora que había visto aquella primera vez en el centro comercial. Su rostro, antes terso, estaba cubierto de abultaciones, como granos a punto de explotar. Tenía los labios partidos, resecos, y el cabello que alguna vez había sido su orgullo parecía pelo de espantapájaros. Su rostro era un mapa de sufrimiento. Había ojeras hundidas, arrugas profundas y una palidez enfermiza que le daba aspecto de cadáver. Aún así, trató de mantener la sonrisa. Dijo que venía a verme, que necesitaba hablar conmigo. No la invité a pasar, permanecí en la reja, observándola mientras hablaba. Me dijo que era la amante de mi esposo, que él había terminado con ella y que si estaba conmigo solamente era por costumbre y no por amor, que él era suyo y que debía de dejarlo ir porque ella lo necesitaba más. Mientras hablaba noté que sus manos temblaban, que su respiración se cortaba y que había un olor extraño que emanaba de ella, un olor rancio como a basura. En su cuello se alcanzaban a ver manchas oscuras, como si la piel se estuviera pudriendo desde adentro. Entonces comprendí. No fue necesario que doña Irene me lo explicara. El mal había regresado a su origen. Todo aquello que Clara me había enviado, cada sombra, cada enfermedad, cada lágrima, había vuelto a su dueña. Y el precio que ella pagaba se notaba en su rostro, en su cuerpo y hasta en su voz. Yo solo la observé en silencio, sintiendo una mezcla de pena y justicia. No era alegría lo que sentía, ni venganza. Era algo más profundo, paz, consciente del equilibrio que había vuelto al mundo. Cuando se fue, en el aire quedó flotando el eco de su perfume, un olor agrio y marchito. Y por primera vez en mucho tiempo recé, no para agradecer la venganza, sino para pedir que todo terminara de una vez por todas, porque en el fondo lo sabía. En la brujería no hay ganadores, sino sobrevivientes. Han pasado 4 años desde aquellos días de miedo y sombras. La vida cambió de una manera que nunca habría imaginado, y todavía recuerdo con claridad cada detalle, cada aroma, cada sensación que marcó aquel tiempo. Mi esposo Hidalgo llegó a acompañarme más de una vez al consultorio de doña Irene. La bruja lo recibió con la misma calma que siempre tuvo conmigo.
Le hizo una limpieza espiritual especial. Nos explicó que alguien le había hecho un amarre, un trabajo negro que lo había atado a otra mujer, que no era amor lo que lo había mantenido alejado de mí, sino una presión invisible, una imposición oscura que lo obligaba a mantener esa relación. Cada visita, cada encuentro con ella, cada noche de distancia, todo había estado influenciado por ese amarre. Cuando doña Irene levantó mi brujería, todo lo que había atado y envenenado regresó a su origen. La mujer que lo había manipulado sintió el golpe de la misma energía que había enviado, y mi esposo, liberado de esa presión, comenzó a transformarse. No fue de inmediato, pero con el tiempo el cambio fue evidente. Su mirada se volvió más dulce, su sonrisa genuina y su presencia más cálida. Su corazón volvió a ser el que había sido antes de que la sombra se interpusiera entre nosotros. Mis hijos y yo sentimos ese cambio como un aire nuevo en la casa. Hoy puedo decir que somos sobrevivientes de la brujería, que el miedo, la enfermedad y la sombra que nos rondó quedaron atrás. La casa volvió a llenarse de risas, de luz y de confianza. Hidalgo y yo aprendimos a reconstruir nuestra relación, no solo como pareja, sino como amigos y compañeros, conscientes de que aquello que parecía imparable podía ser enfrentado e invencido. Y aunque el recuerdo de Clara y de los días de terror sigue ahí, flotando como una lección que no se olvida, ahora lo veo desde otra perspectiva. Su caída, su castigo silencioso y mi liberación. Porque la brujería puede intentar romperte, pero no puede destruir a quien tiene la fuerza de enfrentarla, buscar ayuda y sostener su corazón firme ante la oscuridad. Querida familia, si te ha agradado este relato, te invito a suscribirte y compartirlo. Si me escuchas por YouTube, regálame tu like, y si me escuchas desde Spotify, suscríbete y califícame con 5 estrellas. Recuerda que aquí la brujería existe y yo te lo cuento.